bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Karen Poulsen, historiadora de la PUC y autora del libro Somos Ciudadanas, Ciudadanía y Sufragio en el Perú. Por supuesto, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Karen? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos tus televidentes. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre una publicación que pone pues a la mujer como protagonista y nos habla de su lucha. Ojo, y la lucha de muchos por su derecho a la participación electoral. Hablar sobre el voto femenino, ¿por qué es tan importante para la historia electoral del Perú, Karen? Bueno, en realidad el voto es una parte de lo que vendría a ser el haber conquistado la ciudadanía para las mujeres, ¿no? Y en realidad, ¿por qué es tan importante? Quizás ahora no nos cuestionamos eso porque vamos a votar, vemos a las congresistas que están, no sé, poniendo, digamos, énfasis en lo que les interesa conseguir para las mujeres, ¿no? Pero si nos ponemos digamos, a reflexionar en que esto hace tan solo unos 50 años no era así, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que me motivó a mí a llevar a cabo esta investigación. Y bueno, vemos que se trata de un proceso, ¿no? Que empezó en países más desarrollados, digamos, hacia la mitad del siglo XIX todavía, ¿no? Mujeres que se sentían con el derecho a aspirar a digamos, estar en el mismo nivel que los hombres, ¿no? Tenían un trabajo, tenían muchas responsabilidades, inclusive pagaban sus impuestos, ¿no? Entonces, ellas mismas reclamaban esta ausencia de presencia, ¿no? Claro. en la vida pública, en la vida política, inclusive eran maltratadas en los trabajos. Entonces, lo que proponían, en todo caso, desde esa época ya, por ejemplo, era que hubiera leyes que las protegieran contra esos abusos, leyes que les permitieran mantener a sus hijos, leyes que fueran contra el alcoholismo, ¿no? Esto fue, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y de ahí, estas fueron mujeres de una élite, digamos así, ¿no? Ilustradas, con educación superior, ¿no? Que afortunadamente tuvieron esas reflexiones. Primera tarea entonces para entender la importancia del voto femenino, el porqué del voto femenino en nuestro país, retroceder en el tiempo y mirar también referentes, porque lamentablemente fuimos como que los últimos de la fila. Bueno, sí, acompañados de otros, Sí, ¿no? sí. Digamos que no, sí fuimos los últimos. Paraguay, en todo caso, fueron los últimos, pero estuvimos ahí con Colombia, más o menos, ¿no? Sí, no me detendría a eso porque digamos que tampoco quisiera lo que he investigado. Claro, lo que no es una evaluación del porqué. Claro, ¿no? Porque hubo mujeres desde inicios del siglo XX que estuvieron peleando eso palmo a palmo, ¿no? Entonces, de repente es un poco desmerecer todo eso. No, claro, tiene que ver también con el contexto seguramente y la coyuntura que ya nos vas a decir tú. Sí, claro. En realidad, bueno, hubo mujeres desde inicios del siglo XX acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, Zoila Aurora Cáceres, ¿no? María Jesús Alvarado primero, después Zoila Aurora Cáceres, ¿no? Y junto a ellas también hombres que las apoyaron, ¿no? Digamos que en esta primera etapa se trató de mujeres excepcionales, digamos así, ¿no? O sea, mujeres que de alguna manera salían del esquema y se aventuraban a estar en estos espacios androcéntricos, ¿no? O sea, llenos de hombres y que las miraban mal y que en todo caso, sí, ¿no? Les hacían un poco, o sea, les hacían un poco la vida difícil y lo que hay que reconocer es que ellas, en todo caso, fueron las primeras que se atrevieron, ¿no? Porque se trató de una especie de, en este caso, de atrevimiento, ¿no? Tengamos en cuenta que en 1909 recién se da una ley para que las mujeres entren a la universidad, ¿no?
Entonces, lo digo todo esto porque... es súper interesante porque además tú lo has hecho, el análisis es cronológico. Claro. ¿no? Entonces eso siempre te permite apreciar mejor por qué llegamos, ¿no? Y cómo llegamos. Y mi investigación en todo caso también va dirigida a los jóvenes, ¿no? Que nacen y prácticamente nacen con su DNI, ¿no? Claro. Y sin embargo, vemos que en la Constitución del 33 se dijo, son ciudadanos los varones, ¿no? Se tuvo que poner los varones porque ya en otras constituciones, en otros países, por ejemplo en Ecuador, habían entrado por ese resquicio que había quedado y una mujer había solicitado votar, ¿no? Claro. Y bueno, para que no ocurriera esto acá en el Perú se puso los varones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues los jóvenes ahora tienen esos derechos y también esas obligaciones que conllevan la ciudadanía, pero que es necesario reflexionar, ¿no? Porque antes, o sea, hasta hace 60 años esto no era así, ¿no? Claro. Ahora, la participación electoral de la mujer, ojo que no estamos hablando netamente de participación política y candidaturas, que viene eso más adelante seguramente, tiene que ver entonces pues con el deseo que venía de las mujeres, con referentes, ¿no? Con mujeres excepcionales, como has mencionado. ¿Y eran excepcionales por qué? ¿Por la condición que tenían, por los estudios que tenían, las posibilidades? Claro, por todo eso, ¿no? Para empezar, habían ido a la universidad, muchas de ellas, tenían una participación activa en la vida pública, no estaban solamente en la casa, recibían el apoyo también de hombres, ¿no? Y conforme, y hablé de un proceso, ¿no? Porque conforme esto, ellas van sentando las bases, ¿no? Y digamos que sobre estas bases van entrando otras mujeres. Exacto, ¿no? en esas bases van jalando, digamos, a otras mujeres, ¿no? Claro, Trabajando a otras mujeres que tenían los mismos intereses, preocupaciones, ¿no? Y anhelos. Así es, ¿no? En la investigación justamente he trabajado con la generación del sufragio, que le llamo yo, que son estas mujeres que ahora tienen más de 80 años, 80 y tantos años, pero que en ese momento pues estuvieron, digamos que no necesariamente muchas de ellas activistas, no fueron activistas, ¿no? O sea, he entrevistado a una activista, sí, una abogada trujillana, que lo que decía era que ella sentía que era una democracia coja, ¿no? Porque no les daba, o sea, no les daba espacio para participar, ¿no? Tenían ya, bueno, ella estaba terminando Derecho, pero tenía, digamos, mujeres que ya eran abogadas, ya ejercían, pero ejercían con limitaciones, ¿no? Porque no podían ejercer a pleno derecho la profesión, ¿no? Entonces, eso fue algo que a ellas las hizo recapacitar, detenerse, ¿no? Y ir con todo, ¿no? O sea, ella fue una activista, ¿no? María Julia Luna. Claro. Pero sin embargo, otras mujeres que he entrevistado no eran activistas, ¿no? Bueno, participación en diferentes grados, ¿no? Claro, al fin y al cabo. Claro, o sea, digamos una participación visible en la sociedad. Claro. Entonces, desde su ingreso a la universidad, todo fue así una cosa novedosa para ellas y para los hombres, ¿no? Por ejemplo, una de las entrevistadas me contaba, ¿no? Que del Colegio Sofianum entrar a San Marcos fue una experiencia traumática, porque no se animaba a entrar. Y entonces fue un compañero que la jaló, ¿no? Después de verla varios días que llegaba a la puerta y que no entraba, ¿no? Wow. Entonces, esas cosas que cuento ahí en el libro, es un poco como para que reflexionemos, ¿no? Con los chicos a quienes va mayormente dirigido este material, esta investigación, que bueno, que no siempre ha sido así, ¿no? O sea, ahora van a la universidad como nada, ¿no? Claro. Pero es natural, incluso para muchos, ¿no? Todo se ha naturalizado, ¿no? Pero hasta para eso, digamos, que hubo que pedir permiso, ¿no? Y entonces las mujeres en esta etapa han ido abriendo el camino a quienes las estuvieron mirando, ¿no? Observando, ¿no? De repente a sus hijas, y ya cada vez digamos, la presencia de las mujeres, inclusive una de ellas que es médico ahora, el nieto decía, no, sí, mi abuela es médico, no sea como normal, ¿no? Como normal. Claro.
Y no sabe pues que más bien fue referente seguramente para muchas mujeres que vinieron ella adelante, justamente, ¿no? Era la que no podía entrar porque que no se atrevía a entrar a la universidad. Sí. Qué rico trabajo, Karen, te felicito muchísimo, te felicitamos por esto, porque es necesario abordar nuestra historia electoral desde diferentes miradas, ¿no? Y en este caso yo imagino que el reclutamiento también de estas mujeres que han dado testimonio ha conllevado muchísimo esfuerzo. Bueno, te refieres al esfuerzo de hacerle seguimiento y también de obtener el testimonio en sí mismo, pues, ¿no? Sí, claro, pero además ha sido algo muy enriquecedor para mí, porque me abrieron las puertas, ¿no? Y yo agradezco a todas ellas que me han contado inclusive cosas íntimas, separaciones, divorcios, temores, pero también alegría, ¿no? De lo que significó toda esta contienda, ¿no? Inclusive el título obedece a una expresión, no somos ciudadanas, no lo digo yo, sino lo decía María Julia en la plaza de Trujillo junto con otras también activistas que habían estado en esto, ¿no? Ahora, algo que sorprende muchísimo es cómo un hecho de naturaleza democrática, ¿no? Como el voto femenino, se da dentro de un régimen de corte autoritario. Y tú le has dedicado un capítulo, varios puntos, hay que decirlo, para explicar un poco el porqué, ¿no? Y cuáles eran las intenciones también detrás de esto, de una lucha válida. Sí, pues en realidad lo que me llamó a investigar esto fue que año tras año vemos en los periódicos, en las efemérides, ¿no? Que se habla de Odría como el gran impulsor del voto femenino, el dador, ¿no? El dador, ¿no? Y paralelamente a su esposa, ¿no? Esto, digamos que obedece un poco a que se lo compara con Argentina y con Perón y con Evita, ¿no? Pero digamos que lo que he encontrado en los archivos, sobre todo en el archivo Odría de la PUC, me hace ver que Odría nunca dio medidas en favor de las mujeres, ¿no? Sino esto fue un hecho circunstancial que, bueno, cuando lean mi libro ahí podrán entender por qué ella no podía posponerse, digamos, más. Claro, ¿no? Y por qué, digamos, también él terminó otorgando este derecho, ¿no? Pero no, yo no lo pondría a él como el benefactor, como él. Ni el de la idea, menos. No, de la idea menos, claro. Porque ya en el Congreso se la iban a ganar, de todas maneras. Claro. Bueno, pues súper interesante. Ya saben, el libro se llama Somos Ciudadanas, Ciudadanía y Sufragio en el Perú, y va a presentarse en la Feria Internacional del Libro de Lima. ¿Qué día, por favor, Karen? Este viernes a las 6 de la tarde, en la Sala Ciro Alegría. Perfecto, el viernes 3 de agosto entonces podrán pues ustedes presenciar, va a estar además la autora acompañada de otras personalidades, ¿no? Así es. Hablando de la publicación. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Karen. Es momento de hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.